Si nos ponemos a pensarlo bien, los peces son organismos sumamente fascinantes, debido a que tienen una vasta diversidad, una serie de adaptaciones bastante sorprendentes, comportamientos fascinantes y con una gran importancia ecológica que a veces no llegamos a tomar en cuenta o olvidamos, pues lo importante que son estos organismos tanto para las interacciones humanas junto para el mantenimiento de los ecosistemas acuáticos. Estos dependen totalmente de su ecosistema, ya que son altamente sensibles a los cambios y perturbaciones que se presentan en su ecosistema, del cual dependen casi en toda su totalidad para satisfacer lo que son sus necesidades básicas como su reproducción, su refugio, la regulación de su población, su salud y un aspecto que es muy importante, que es la alimentación. Hola, yo soy su anfitriona Etani y les voy a hablar de estos organismos sumamente fascinantes, abordando el uso de una técnica muy importante dentro de lo que es la biología molecular, que es la PCR. En este caso, aplicada para un estudio de dieta en peces que se encuentran en ecosistemas vulnerables. Hablando de manera resumida sobre esta técnica, tenemos que se aplica para muestras ambientales, para estudiar lo que es la diversidad biológica y pues nos ayuda a facilitar el monitoreo de ecosistemas que se encuentran deteriorados. Esta técnica utiliza la amplificación de PCR de marcadores genéticos y la secuenciación de regiones específicas para identificar taxonómicamente organismos mediante comparación de bibliotecas de referencia, donde, a diferencia de otros estudios similares como estudios metagenómicos, donde se secuencia todo el genoma, el metabarcodeo pues se enfoca en regiones más específicas del DNA, que puede ser el genoma mitocondrial o ribosomal, siendo un método más rápido y económico. También es importante lo que es el proceso de amplificación de DNA, porque requiere de selección cuidadosa de marcadores genéticos y cebadores adecuados, ya que este proceso determina los tipos de organismos identificables e inclusive a qué nivel taxonómico llegaremos a alcanzar, donde los marcadores deben ser universales y los cebadores deben amplificar fragmentos cortos y variables. Aquí, como podemos observar, tenemos un ejemplo en esta tablita de la lista de los principales marcadores genéticos y oligonucleótidos, cebadores correspondientes utilizados en lo que es la identificación taxonómica de diversos grupos biológicos, como una referencia de lo que podríamos ocupar. Ahora, ¿qué hay que considerar? Tenemos que aunque este proceso pues se ha aplicado de manera amplia, cada etapa presenta limitaciones y parámetros que pues deben considerarse de manera cuidadosa para obtener resultados más precisos. Algunos de estos factores o parámetros que pues se recomiendan para realizar este estudio son los siguientes. Haremos hincapié en tres, que el primero es la consideración de aspectos biológicos. ¿Por qué es crucial considerar estos? Porque pues nos ayudan a determinar si se debe usar una muestra invasiva, como la disección del tracto digestivo, o no invasiva, como heces o contenido estomacal. Además, el tipo de muestra pues guiará el método de preservación. También es importante considerar la amplificación del DNA porque es fundamental para hacer una selección cuidadosa de los marcadores genéticos y cebadores adecuados, ya que este proceso determina qué tipos de organismos pueden ser identificados, ya sea peces, insectos o plantas, e inclusive hasta qué nivel taxonómico podríamos llevar, como por ejemplo el orden, familia, género o la especie. También es importante considerar falsos o positivos o negativos. La metodología se puede resumir en 7 pasos. Comenzaremos con la recolección de las muestras, donde procederemos a capturar los peces que sean de nuestro interés en su hábitat natural. Procederemos, en este caso,
consideramos hacer un método de extracción no invasiva, que es el del contenido estomacal, donde se diseca el estómago de las peces para extraer su contenido. Posteriormente, realizaremos la extracción del DNA, donde realizaremos la lisis de muestras, donde se triturarán las muestras de contenido estomacal y se someterán a procesos de lisis para romper las células y liberar el DNA, donde procederemos a realizar la purificación mediante técnicas como la columna de sílica o precipitación de etanol, eliminando proteínas y otras impurezas. Posteriormente pasaremos a lo que es la amplificación del DNA, donde vamos a seleccionar las regiones genéticas. Esto, lo que nosotros vamos a hacer es que se van a elegir regiones específicas de DNA que son útiles para identificar las especies, que comúnmente puede ser el gen de la subunidad pequeña de RNA ribosómico 16S o 18S, o la región de citocromo C oxidasa 1, para posteriormente diseñar primers. Estos se unirán a las regiones seleccionadas de DNA. Y finalmente, para este paso, realizaremos la reacción en cadena de polimerasa, donde se amplificarán las regiones seleccionadas de DNA usando los primers diseñados. Pasando al siguiente paso, tenemos que se realizará la preparación de la biblioteca de secuenciación, donde primero procederemos a la purificación de los productos de la PCR, los cuales se purificarán para eliminar reactivos sobrantes y fragmentos no deseados. Posteriormente pasaremos a la adición de adaptadores, donde se añadirán adaptadores específicos a los extremos de los fragmentos de DNA amplificados, para que puedan ser reconocidos y secuenciados por la plataforma de secuenciación. Finalmente pasaremos a la cuantificación y normalización, donde se cuantificarán los fragmentos de DNA y se ajustarán las concentraciones para asegurar una secuenciación uniforme. El siguiente paso sería recurrir a lo que es la secuenciación masiva, donde se va a cargar la biblioteca de DNA en la plataforma de secuenciación masiva, por ejemplo, la más utilizada es Illumina o HiSeq. Tenemos que la secuenciación se realizará en la plataforma que leerá los fragmentos de DNA y generará datos de secuencia en formato de lecturas, denominados reads. Finalmente, el análisis bioinformático para el metabarcodeo, pues se requiere ensamblar las lecturas de secuencias en contings para que se pueda realizar la identificación taxonómica precisa. ¿Qué son estos contings? Bueno, son segmentos continuos, los cuales se obtienen mediante programas computacionales especializados que pueden realizar ensamblajes de novo o simplemente fusionar lecturas de extremos emparejados. Se utilizan lo que son las comunidades simuladas para validar estos ensamblajes, que ayudan a mejorar la calidad del análisis bioinformático. También es importante tener la disponibilidad de bases de datos de referencia, como las que podemos ver aquí, que es GenBank, Silva, Unite o Volt, que es crucial para asignar taxonómicamente las secuencias. Teniendo que estos estudios, su importancia radica en que se utiliza la PCR para investigar la dieta de peces en ecosistemas que están vulnerables, ya que son fundamentales para entender las interacciones alimenticias y la salud de los ecosistemas, permitiéndonos identificar con mayor precisión qué especies son consumidas por estos organismos, proporcionando información que es crucial para su conservación y gestión ambiental. Gracias por su atención.